Bienvenidos todos a este podcast con motivo del mes azul, en el cual se conoce como el mes de la patología prostática, específicamente el cáncer de próstata. Este podcast es patrocinado por Pharmatique La Santé y Uroendoláser, donde encontramos reunidos 4 urólogos expertos en la materia, el doctor Jorge Dubú, el doctor Pedro Franco, el doctor Vasco Vázquez y mi persona, el doctor Luis Araujo, donde estaremos conversando en estos próximos minutos sobre este muy interesante tema. Doctor Dubú, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás? Doctor Dubú, hábleme específicamente cómo diferencia o qué especialista debe tratar la enfermedad prostática. Bueno, Luis, mira, el especialista indicado para la patología prostática es el urólogo. Como todos sabemos, los urólogos vamos a estudiar todo lo que son las vías urinarias masculinas y femeninas y también estudiamos lo que es el aparato genital y reproductor masculino. Y dentro de ello está la próstata. Esta próstata tiende normalmente a crecer y a dar problemas de forma normal. ¿En qué tipo de pacientes? Bueno, la próstata puede dar problemas de manera aguda y de manera infecciosa en pacientes jóvenes, de una manera muy, no vamos a decir frecuente, pero sí se puede presentar de una manera muy presente, ¿ok? Pero también tenemos, a partir de los 40 años, comienza un crecimiento prostático, al cual a todos nos va a crecer la próstata, en unos en mayor medida, otros en menor medida, y otros a mayor edad y otros en menor edad. Sin embargo, en algunas personas puede crecer de manera benigna y otros de manera maligna. Cuando hablamos de manera maligna es cuando nos referimos al cáncer de próstata. Doctor Vázquez, estadísticamente, según su experiencia, más o menos, ¿qué porcentaje de esos pacientes que van a tener crecimiento prostático tienden a ser con características malignas o con características benignas? Bien, fíjate una cosa, Luis. Está demostrado que los pacientes por encima de los 80 años, por encima de esa edad, más del 80% tendrá cáncer de próstata. Lo discutíamos anteriormente con Jorge, que al final de cuentas, por encima de los 90 años, todos los que sobrevivan a esa edad tendrán siempre cáncer prostático. Es la segunda causa de muerte de hombres por cáncer luego de los 60 años. Eso te habla de unos números dilapidarios. La conclusión con esas estadísticas es que debemos evaluarnos en etapas tempranas de la enfermedad para poder obtener un mejor tratamiento. Doctor Pedro, disculpe, más o menos qué tipo de sintomatología o cómo se presenta esta enfermedad en pacientes que puedan estar enfermos con esto. Bueno, Luis, el cáncer de próstata, a diferencia de muchas otras neoplasias, prácticamente no tiene síntomas patognomónicos de esa patología. Los síntomas que se puedan presentar en su mayoría son síntomas de un crecimiento prostático obstructivo, como por ejemplo la disuria, polaquiuria, nicturia, que es la frecuencia urinaria o el aumento de veces que va al baño a orinar un paciente. En líneas generales y en un primer momento no tiene sintomatologías como tal. Ya cuando el cáncer de próstata se vuelve avanzado, pues sí se pudiese ver otro tipo de cosas, como por ejemplo la hematuria, descensos drásticos de hemoglobina y descompensación desde el punto de vista general del paciente. Pero para decirte que el cáncer de próstata tenga síntomas que uno pueda decir el paciente tiene esta patología, no lo tiene, porque puede cursar con un proceso obstructivo benigno. Eso es lo que le voy a comentar. Entonces, en sí, para hacer un diagnóstico diferencial entre un cáncer de próstata y un crecimiento prostático benigno, clínicamente se dificulta. Sí, clínicamente se dificulta y como dijeron mis colegas anteriormente, aquí lo importante sería la frecuencia en la que tú consultas después de los 40 años, consultas con tu urólogo, en este caso que es el especialista que tiene que verlo. Por eso es muy importante anualmente, si el paciente no tiene síntomas, ir todos los años para su control periódico. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta, doctor Dubú. ¿Qué método diagnóstico o cómo hacemos nosotros un diagnóstico o diferenciar un diagnóstico entre una patología benigna y una patología maligna?
Bueno, para diferenciar entre una patología benigna y una maligna, primero que nada tenemos que tener el examen físico, ¿ok? Y dentro del examen físico está el tan temido y el tan llamado examen dígito rectal o tacto rectal, que todos les tenemos miedo o todos le tenemos cierto pudor, ¿ok? O tabú. Sobre todo en el área de acá de los Andes, se tiene mucho tabú con respecto al tacto rectal. ¿Qué pasa? Ese es uno de los primeros al momento de hacer el examen físico. Luego también tenemos el examen paraclínico, que bueno, que a partir de 1989, 1990 llegó el boom del antígeno prostático y nos ayuda mucho a hacer un diagnóstico. Sin embargo, no es, a pesar de llamarse específico, no es tan específico como se cree, ¿ok? Pero nos favorecen en cuanto a la sensibilidad del diagnóstico, al momento del diagnóstico. Eso, sin embargo, no es diagnóstico hasta que no se haga una biopsia. ¿Ok? Primero nos vamos con el examen físico, el antígeno prostático, y eso nos va a llevar a tomar la decisión si hacemos una biopsia. Hay otros métodos que nos ayudan a terminar de decidir si podemos hacer una biopsia, los cuales son más actuales, como es una resonancia magnética multiparamétrica de próstata, que nos va a permitir, por una clasificación específica imagenológica, que nos va a decir, sí, llévalo a biopsia o no, no lo lleves a biopsia. ¿Por qué? Porque está dentro de los parámetros de benignidad o de prostatitis aguda, ¿ok? O prostatitis crónica, dependiendo de lo que el radiólogo, el imagenólogo experto en resonancia magnética nos permita desde el punto de vista de información. Ahí entonces ahorita es donde entramos a esto que llaman toma de biopsia por superposición de imágenes. Bueno, de ahí partimos a unos nuevos métodos como es la biopsia prostática transperineal por fusión de imágenes. ¿Qué es lo que hacemos? Montar una imagen de una resonancia magnética previamente realizada en conjunto con un eco en vivo, un ecograma biplanar, es decir, que toma imágenes anteroposteriores y laterales. Y eso me va a sobreponer una imagen con la otra al momento de hacer la biopsia para tomar de manera precisa el lugar donde hay la sospecha del cáncer. Recordemos que todo es sospecha hasta que no tengamos una biopsia definitiva. ¿Ok? ¿Qué pasa? Lamentándolo mucho, acá en el estado de Trujillo no tenemos la biopsia, pero sí la tenemos disponibilidad en Caracas. ¿Ok? En Caracas podemos hacer en 3 centros la biopsia prostática por fusión de imágenes. ¿Ok? Doctor Vázquez, coméntenos qué tan importante es encontrar un paciente en un estadio temprano para mejorar su expectativa de vida o para mejorar la probabilidad de ser curado. Luis, lo definiste bastante bien, muy acertado. Sí, haces el diagnóstico en estadios tempranos y eso aplica para cualquier tipo de cáncer. En estadios tempranos, hablemos los estadios 1 o 2, la probabilidad de curar el paciente con tratamientos bien sea radicales o radioterapia, la probabilidad o la expectativa de vida de ese paciente aumenta si hace un diagnóstico temprano, en un estadio temprano. Obviamente, como digo yo, el carcinoma prostático tiene multimodalidad de tratamientos, ¿verdad? Con un abanico bastante amplio y, gracias a Dios, la mayoría de los pacientes, esa enfermedad tiene una evolución bastante lenta, se podría decir, y te da chance de hacer muchas cosas aún en estadios avanzados. Pero indudablemente que, como todo en oncología, si haces el diagnóstico precoz, pues la probabilidad de curar al paciente, mientras más temprano sea el estadio, pues mejor. Sin embargo, hemos tenido pacientes con riesgo intermedio o bajo riesgo, que se llama oncológico, en estadios no tan avanzados, te digo yo, un estadio 3A o 3B, que lo hemos enviado a radioterapia con unos resultados excelentes, porque es que lo que está hablando Dubuc es muy cierto. El avance en la tecnología en cuanto al diagnóstico y al tratamiento, porque debo decirles que el diagnóstico por imágenes, por fusión, también permite tratamiento en la misma medida. Entonces, todo eso es tecnología de punta que hoy en día pues le podemos ofrecer a los pacientes. Doctor Franco, entonces, ¿cuál es la recomendación a los pacientes? ¿Qué debe hacer el paciente para poder hacer ese diagnóstico temprano? ¿Cuál es la recomendación en general para eso? Bueno, Luis, la recomendación principal, creo que ya lo habíamos mencionado anteriormente, es
a todo masculino mayor de 40 años debe ir periódicamente, todos los años, a su control estricto de la próstata. Porque a medida, como lo dijo también el doctor Marcos, a medida que la persona va envejeciendo, la probabilidad de sufrir de cáncer de próstata va aumentando y si eso le agregamos todos los procesos inflamatorios que pueda tener esa próstata, pues aumenta mayor el riesgo. Entonces, una de las primeras recomendaciones que le doy es que vayan a su control estricto anual a todo paciente mayor de 40 años. Luego de eso, también otras de las recomendaciones siempre es la dieta. O sea, mejorar sus estilos de vida, sobre todo en aquellos pacientes que ya se les diagnosticó el cáncer. Mejorar la dieta, cambios en el estilo de vida. Aquellas personas que también tienen un antecedente genético importante deben tomar en consideración eso. Tú mismo lo has dicho. El cáncer de próstata está demostrado que la herencia está muy ligada al cáncer de próstata. Entonces, todos aquellos pacientes, por lo menos, si un paciente que haya diagnosticado cáncer de próstata, lo que es la primera línea, la primera generación, que es su hijo y su nieto, pues son el primer factor de riesgo que tienen. Entonces, estas personas deben cuidarse. Los hijos de pacientes con cáncer deben cuidarse bastante y ser muy estrictos en el control de la cita con el urólogo. Doctor Dubú, en cuanto al tratamiento, el doctor Vázquez mencionó la cirugía y la radioterapia como método de curación. ¿Existe algún otro elemento o alguna otra arma que podamos tener para tratar o mejorar el estilo de vida de un paciente que pueda estar enfermo con esta enfermedad? Bueno, sí, la clave del tratamiento curativo, Luis, es el diagnóstico temprano, ¿ok? Y cuando hablamos de diagnóstico temprano es que el paciente esté en un estadio de localizado, que no esté diseminado el cáncer o que no esté metastásico, ¿ok? Sin embargo, hay pacientes que se pueden operar con una probabilidad de curación con una oligometástasis. ¿Qué es eso, oligometástasis? Que tenga una metástasis, es decir, un ganglio tomado o hasta una metástasis ósea máximo, ¿ok? Entonces, eso cuando hablamos o visceral. Entonces, o a distancia, vamos a decirlo así. Entonces, es importante aclarar eso. Sin embargo, todo paciente que esté entre 40 y 70 años, perdón, la literatura dice que debemos ofrecerle un tratamiento curativo siempre y cuando se pueda. Si tiene más de 70, también se le puede ofrecer hasta cierto límite, mientras el paciente tenga pocas comorbilidades o no tenga comorbilidades y que tenga una esperanza de vida entre 10 y 15 años. ¿Ok? Cuando tengamos un paciente que tenga una esperanza de vida, porque podemos tener un paciente de 74 años, 75 años, pero que no tenga diabetes, que no tenga hipertensión, que esté físicamente muy activo, ¿cómo no le vas a ofrecer una cirugía que es un tratamiento curativo a ese paciente o una radioterapia en su defecto? ¿Ok? Siendo el gold estándar la cirugía radical de próstata. Cuando hablamos de la cirugía radical de próstata, hay varios métodos. Una cirugía abierta, se puede dar una cirugía laparoscópica o una cirugía robótica. Sin embargo, los beneficios desde el punto de vista quirúrgico y postoperatorio siempre van a ser la abierta y la robótica. La laparoscópica no tiene tanto auge como actualmente es la abierta y la robótica. También hay pacientes que es mejor ofrecerles una radioterapia, ¿ok? O pacientes que tengan 70, 75 años y que también el paciente puede decidir, no, doctor, yo no quiero que usted me opere, yo prefiero una radioterapia, también se le deja. Pero siempre hay que ofrecerle lo mejor que son los tratamientos curativos. Y el paciente que toma o que se le da un tratamiento curativo no puede perder ese control, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene que tener un seguimiento estricto por el urólogo. ¿Para qué? Para ver si hay una recaída, porque si hay una recaída hay que llegar a otros métodos. ¿Qué pasa? Siempre hay que ofrecerle al paciente que tenga opción de tratamiento curativo primero la cirugía, porque después de la cirugía podemos hacer radioterapia, pero después de la radioterapia es difícil hacer una cirugía. Actualmente, para hacer una cirugía posterior a radioterapia, son muy pocas las manos expertas para hacerlo. En Estados Unidos existen médicos que lo hacen y sin embargo, para ellos tienen un riesgo de un 80% de complicaciones y se lo dicen al paciente. Sí, la comorbilidad
Yo te puedo operar, pero hay un riesgo de que tú quedes con complicaciones de un 80% en manos expertas, imagínate. Entonces cualquiera no se va a meter a hacer una cirugía después de una radioterapia. Asimismo, existen tratamientos en pacientes mayores o en pacientes que no pueda dársele un tratamiento curativo, que son tratamientos paliativos, como es el bloqueo hormonal, y ahorita existen otros medicamentos que llegan hasta la inmunoterapia, ¿ok? Lo que llamamos quimioterapia normalmente y que se le puede dar al paciente con cáncer de próstata, pero son estadios muy avanzados y que son muchas veces pacientes que son refractarios al tratamiento del bloqueo hormonal. Porque ¿qué va a alimentar el cáncer de próstata? La hormona testosterona. ¿Y qué es lo que se hace primero que nada? Eliminar quien produce la testosterona. Eso es correcto. ¿Ok? Doctor Vázquez, este tipo de enfermedades, este tipo de patologías siempre debe llevar un enfoque multidisciplinario. Correcto. En el caso del cáncer de próstata, ¿existe ese tratamiento multidisciplinario? ¿Quiénes son los involucrados en todo este proceso? Sí, obviamente, Luis, que nosotros este tipo de pacientes lo manejamos muy de la mano con los oncólogos, tanto médicos como quirúrgicos, porque si va a ser sometido a una cirugía radical de próstata, pues nosotros estamos facultados, tú bien lo sabes, para resolver ese tipo de cirugía. Ocasionalmente nos apoyamos con cirujanos, ¿verdad?, que nos ayuden, pues, en los procedimientos. Y los oncólogos médicos, pues, también, porque puntualmente te voy a poner un ejemplo de un paciente que tengo oligometastásico. Él tiene un carcinoma prostático, es un paciente muy joven, tiene 55 años, ¿verdad?, bastante joven, pero tenía una MT visceral, entonces pélvica. Ese paciente llegó retenido, le hicimos una cirugía endoscópica para retirarle el obstáculo que representaba la próstata. Previamente se había hecho el diagnóstico del carcinoma prostático por una biopsia y lo enviamos, está en Caracas, lo enviamos con una colega allá, una oncólogo, y ese paciente está recibiendo radioterapia. O sea, está con bloqueo hormonal, como dijo Dubuc, que es una opción de bloquear la producción de testosterona, que es la que alimenta el cáncer prostático, y hacemos un bloqueo de la producción de esa hormona para que no alimente el cáncer. Y adicionalmente a eso, ese paciente recibe radioterapia. Hasta donde entiendo va muy bien de la mano de la oncóloga. Este paciente de 55 años que le estamos dando bloqueo hormonal, ¿qué consecuencias trae eso sobre su estilo de vida? Por ejemplo, al bloquear la testosterona debe ocasionar que su líbido o su actividad sexual debe disminuir. Esto también requiere tratamiento o aporte emocional de parte de un psicólogo, de parte de un psiquiatra, como para que pueda llevar mejor su enfermedad. Sí, fíjate, cuando surge la idea de hacer lo que se llama una castración, ¿verdad? Por allá en los años 40, a alguien se le ocurrió, pero si la testosterona es lo que aumenta el problema, vamos a quitarle los testículos y se acabó el problema. Pero eso representaba, ¿verdad?, todo lo que significa no tener los testículos para un hombre, etcétera. Eran pacientes que necesitaban apoyo emocional muy importante, como tú bien lo estás diciendo. Hoy en día estas castraciones son químicas. Entonces tú utilizas el medicamento y tienes la potestad de retirarlos en cualquier momento. Ponte, el paciente desea volver a fecundar. Usted suspende el tratamiento mientras eso se lleva a cabo. Entonces le das una mejor calidad de vida al paciente y no necesariamente lo dejas sin sus Potencial testículos. fecundación. Exactamente. Doctor Franco, ofrézcale un consejo a los pacientes para manejar estos efectos secundarios o todos estos signos y síntomas que pueden tener los pacientes posterior al tratamiento de una enfermedad prostática. Bueno, para poder darle un consejo, primero tenemos que hablar sobre algunos efectos secundarios y lo más importante en pacientes con cáncer de próstata, que en realidad los efectos secundarios están presentes cuando se le ofrece algún tratamiento, ya sea quirúrgico o ya sea farmacológico. Por ejemplo, en tratamientos quirúrgicos como una radical de próstata, los primeros efectos secundarios que vamos a ver es la incontinencia urinaria, que no se da en todos los pacientes, sino que en un porcentaje relativamente bajo, pero siempre se ve, y la disfunción eréctil. Todas estas consecuencias de la cirugía siempre debemos advertírselas al paciente Sí, antes de por someterlo supuesto. al Por tratamiento. supuesto, debemos hablar
con el paciente todo esto porque es algo que está muy presente en muchos pacientes. Entonces, si tú no adviertes al paciente, te vas a encontrar con un paciente molesto y con un paciente que te puede encarar por eso. Entonces, es importante decírselo previamente de cualquier tratamiento y que él tome la decisión de realizarse el procedimiento o de tomar los medicamentos que se le vayan a- a suministrar. Bueno, como te dije, en cuanto a la referente a los consejos de la incontinencia urinaria, pues el paciente debe realizar una serie de ejercicios llamados ejercicios de Kegel que están destinados a fortalecer el piso pélvico, porque en la mayoría de los casos, cuando se presenta la incontinencia urinaria posterior a un procedimiento quirúrgico, el paciente, conforme vayan pasando las semanas en sus postoperatorios, semanas o meses, el paciente va recuperando esa fortaleza en el piso pélvico y a su vez va recuperando la continencia de la orina. En algunos casos muy, muy pequeños, pues no se logra recuperar por completo y vemos pacientes donde hay fuga de orina en escasa cantidad. Pero todo esto debe uno recomendarle el tratamiento. Hoy en día existe también algo que se llama la silla Aurora, que la tenemos en disponibilidad en nuestro equipo, que también está destinado a fortalecer el piso pélvico a través de este mecanismo. El doctor Vázquez puede recomendar más adelante cuando terminemos aquí de la sesión de preguntas. Y con respecto a la disfunción eréctil, pues bueno, el paciente, como ya les dije, les mencioné anteriormente, eso es en manos expertas de un tratamiento quirúrgico como la prostatectomía radical, pues esos tienden no a aparecer, pero cuando aparece es algo importante que el paciente vaya a un manejo multidisciplinario, como por ejemplo un psicólogo o un psiquiatra, para que él sepa cómo manejar afrontar este Existe tipo de también la problemas. alternativa a esos pacientes que sufren o que causan disfunción eréctil postquirúrgica por cáncer de próstata, la posibilidad de colocarle una prótesis o algo que ayude con esa disfunción eréctil. Sí, Luis, mira, en realidad tenemos que cumplir todos los esquemas de tratamiento. Es más, se inicia inmediatamente al momento después de la cirugía, de 10 a 15 días posterior a la cirugía, comenzamos con tratamiento farmacológico. Si el tratamiento farmacológico con el tadalafilo y con el sildenafilo, pero principalmente el tadalafilo, vamos a comenzar ese tratamiento. Si el tratamiento no es efectivo, pasamos a un esquema de inyecciones intracavernosas, ¿ok? ¿Qué son las inyecciones intracavernosas? El mismo paciente se le enseña a inyectarse su pene y es allí donde va a generar la erección. Si eso no resulta, pasamos a la prótesis peniana. Hay dos tipos de prótesis. Una, rígida, que el paciente va a mantenerse siempre erecto. Y está la de 3 componentes. Asimismo, tenemos una opción quirúrgica para la incontinencia. ¿Ok? Una incontinencia comprobada por medio de estudio hidrodinámico, por supuesto. Y esta solución quirúrgica es el esfínter externo o el esfínter artificial. ¿Ok? Donde le podemos colocar a un paciente un esfínter artificial para mejorar esa consecuencia de la cirugía. Y son dos consecuencias o dos resultados de la cirugía que pueden pasar de manera normal o de esperarse. Sin embargo, lo más importante en la cirugía siempre va a ser eliminar el cáncer. Ese es el primer objetivo de la cirugía. Luego, evitar que quede incontinente y de tercero, que quede potente. ¿Ok? Eso es una escala que uno tiene al momento de explicarle al paciente qué vamos a hacer. Vamos a hacer este trabajo, pero mira, tú puedes quedar. Lo importante es retirar todo el cáncer, curarte. ¿Qué es lo segundo? Evitar que quedes con incontinencia, porque el paciente prefiere no tener relaciones, pero no estar orinado constantemente. Y de tercero, mantener la potencia. ¿Y cuáles son las soluciones? Esta y esta. Listo. Hablando ya, cambiando un poco de tema, hablando de que para unir temas, hablando de la disfunción eréctil también como un tema que se puede tratar en este mes, doctor Vázquez, ¿cuáles son las principales causas de disfunción eréctil? Las principales causas de disfunción eréctil, obviamente que está asociado sobre todo a enfermedades subyacentes. Te hablo de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades del colágeno, enfermedades hematológicas. Serían a grandes rasgos las primeras causas. Desde hace un tiempo para acá se está estudiando muy bien en lo que es el síndrome metabólico como principal causa, ¿verdad?
de producción de disfunción eréctil. Inclusive lo que se llamaba antes prediabetes, ese término me enseñaron mis profesores en la universidad a no usarlo, por ahí se lo he escuchado a uno que otro. Esos pacientes califican para lo que es el síndrome metabólico. Y está demostrado que la primera expresión de un paciente con diabetes mellitus a temprana edad es la disfunción eréctil. ¿Por qué? Porque la microvasculatura del pene es muy sensible a la obstrucción. Entonces, si no entra la sangre al pene, él no se va a poner rígido, no se va a poner duro. Y en la diabetes, como todos sabemos, lo primero que ataca es la microvasculatura y esa está en el pene. Conclusión, la principal causa, el síndrome metabólico, que bueno, las causas del síndrome metabólico infinitas, ustedes lo saben, pero hay que tener un estilo de vida pues saludable, con una dieta bastante balanceada, con baja ingesta en carbohidratos, sobre todo altamente procesados. Todo eso hay que disminuirlo con el fin de prevenir que ese síndrome metabólico te ataque a temprana edad. Entonces, si empieza con el síndrome metabólico a los 30 años, cuando tengas 50 años, seguramente vas a estar en disfunción eréctil. Doctor Franco, ¿existe alguna relación con la parte emocional, la parte temperamental con respecto a la disfunción eréctil? Una relación muy importante, Luis. Todos aquellos pacientes en los cuales sus emociones están presentes, sobre todo la parte psicológica. Todos aquellos pacientes que tienen problemas en su familia y que sus problemas los afectan mucho, una de las principales manifestaciones es la disfunción eréctil. Por ejemplo, aquellos pacientes que, por decirte algo, que eso se está viendo mucho, donde el dinero no les alcanza, tienen problemas en su hogar, en su familia, en su trabajo y todo eso, una de las principales repercusiones es en la disfunción eréctil. Y si eso lo llevamos a pacientes que por su temperamento tiene crisis hipertensiva, tienes problemas metabólicos, y todo lo diabetes mellitus, entonces eso se vuelve una bomba de tiempo y a la final pues el paciente empieza a tener problemas en sus relaciones sexuales y con su pareja. Doctor Dubú, para hacer un diagnóstico preciso y conciso de disfunción eréctil, ¿existe algún método? ¿Existe alguna recomendación para esos pacientes? Bueno, lo primero que nada es descartar si la disfunción eréctil es de origen psicógeno, es decir, emocional o no. Y la primera pregunta que uno le hace al paciente, y se la dejo aquí de como a los oyentes y a la población general de enseñanza es, si usted amanece parado, es porque posiblemente no tenga ningún problema orgánico que me esté afectando. Ahora, si eso no ocurre y está tan afectado así, vamos a empezar a estudiar qué está pasando. Y dentro de los estudios están los estudios metabólicos, como dice el doctor Marcos, están los estudios imagenológicos, como son ecos, donde se evalúa la vasculatura del pene específico, y comenzaríamos con tratamientos, ¿ok? Y los tratamientos vendrían principalmente por un esquema de tratamiento farmacológico, como lo nombré anteriormente, iniciando con el tadalafilo. Hay dosis que son diarias y hay dosis que son para el momento del acto sexual, o previo al acto sexual, mejor dicho, y también pasamos, si eso no resulta efectivo, pasamos a las inyecciones intracavernosas y de último dejamos el tratamiento quirúrgico, ¿ok? Que es una opción y lo tenemos disponible acá en Venezuela y aquí en el estado de Trujillo. Doctor Vázquez, y para aquellos pacientes que siempre les recomiendan que hay un brebaje milagroso, que todo eso le va a dar potencia, que todo eso le va a servir para impresionar a la muchacha, ¿a qué recomendación le puede dar usted a esos usuarios, a esas personas que le sienten o tienen la necesidad de usar elementos como esos? 2 palabras, no lo usen. 3, perdón. No lo usen. Por ahí existía un producto muy famoso, un brebaje, una botellita. Un brebaje naranja, que tú te pones a leer el prospecto, no lo voy a decir, el prospecto
y en el prospecto tiene vitaminas y no sé qué más. Tengo un amigo, dueño de una cadena de farmacia, un hombre muy interesado en la ciencia, y él me contó que ese producto tiene sildenafil. En cantidades que no sabemos cuáles. En concentraciones desconocidas. Ese es el problema. Desconocidas. Entonces, ese producto donde venden alcohol está la botellita mágica. ¿Verdad? Produce los mismos efectos colaterales de sildenafil, de taladafil, ¿verdad? Los mismos efectos colaterales. El paciente siente exactamente lo mismo, pero no sabemos qué concentración tiene. Entonces, es un peligro, porque alguien se puede tomar un chut de eso que vienen como los champucitos, ¿te acuerdas de esos que son líquidos? Así vienen, ¿verdad? Te tomas una capsulita de esa. Un sachet. Ok, un sachet. Y te lo tomas y resulta que usted está tomando nitratos y amanece en un hotel reconocido de la ciudad con una pareja que no es su pareja de siempre, frío. Cachudo. ¿Verdad? Entonces, eso es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Para esto, obviamente, que tiene su orientación, debes ir al urólogo, obviamente, y esos brebajes mágicos no existen. Es como digo yo, haciendo un paréntesis con la enfermedad litiásica. Con la enfermedad litiásica, todos sabemos que todo el mundo toma cualquier rama y cualquier cosa que le dicen para que no produzcan cálculos. Y O para que los nosotros disuelva. sabemos que nada de eso funciona. Bueno, resumiendo todo las intervenciones, doctor Franco, ¿qué recomendaciones finales le podemos dar a esos pacientes que ameritan o necesitan durante su vida para evitar cualquier tipo de estas enfermedades que deben ser diagnosticadas tempranamente por nosotros los urólogos? Bueno, la principal recomendación que yo les daría a estos pacientes, tanto para cáncer de próstata, crecimientos prostáticos y disfunción eréctil, que lo hablamos también, es principalmente no automedicarse, acudir a su urólogo de confianza y sus controles después de los 40 anuales estrictos y cambios en estilo de vida, mejorar su dieta y bueno, no escuchar a sus vecinos, no escuchar a su familia cuando le orienta a usar medicamentos que no, sobre todo el que el doctor hace ratico acaba de mencionar, no usarlos de forma indiscriminada, porque eso le puede llevar a consecuencias que muchas veces compromete su vida. Entonces, deben ir al urólogo de forma regular. Doctor Dubú, aquellas personas que confían ciegamente en los resultados de un antígeno prostático específico, ¿qué recomendación le puede dar usted a esas personas? Bueno, Luis, mira, tocaste un tema muy importante, bastante álgido. ¿Por qué? Porque el antígeno nos dice mucho. Nos dice tanto que podemos decidir una biopsia, ¿ok? Sin embargo, debemos hacerlo siempre en un laboratorio confiable. Y cuando hablamos de un laboratorio confiable, sobre todo en un laboratorio que tenga un recambio del reactivo constante, o sea, que vaya a la par. ¿Por qué? Porque es un reactivo que se puede vencer y que me puede salir alterado y llevar a un paciente a biopsia sin necesidad. Sin embargo, Luis, es muy importante que todos los pacientes vayan a partir de los 40 años a su control urológico, sobre todo si tienes antecedentes familiares, ¿ok? El diagnóstico temprano es la clave. No existe un punto en específico hasta ahora que me diga prevención del cáncer de próstata está al punto. No, todavía no existe nada. Lo que sí es un diagnóstico temprano para poder actuar. Es más, los americanos habían quitado en el 2011 el screening, el diagnóstico temprano o el tamizaje, ¿ok? Y cuando se dieron cuenta en el 2016 el repunte del cáncer de próstata, porque ellos pensaban que estaban haciendo un sobrediagnóstico o un sobretratamiento temprano. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se dieron cuenta, lo que hicieron fue Retrasar. aumentar la incidencia del Estadística. cáncer de próstata, la estadística, y hacer una evaluación de los cánceres metastásicos, de los cánceres avanzados al momento del diagnóstico bestial. O sea, una cosa, entonces volvieron a retomar el screening o el tamizaje para poder tener un diagnóstico y disminuir eso. Existe, ¿qué pasa? Que también existe, para hablar en medio de un resumen, existen, si hacemos un diagnóstico tan temprano y tan específico como es el diagnóstico con la resonancia con la
biopsias por fusión de imágenes, que me puedes ir, como lo dijo Marcos ahora, a un tratamiento focalizado, un tratamiento localizado, donde es un tratamiento donde no hay cirugía radical, ¿ok? Con crioterapia, que hace una quemado de la lesión por completo y el paciente queda curado. Claro, hay que también aclararle al paciente que después tiene que ir todos los años a biopsia. Entonces, eso son cosas que el paciente decide, no, prefiero que me hagas una radical. Entonces, eso también es importante al momento del diagnóstico temprano y el diagnóstico certero por medio de una biopsia por fusión de Aclarándole imágenes. a nuestros oyentes la palabra tamizaje, porque muchos pueden que no lo manejen. Tamizaje quiere decir hacer una localización o un examen clínico de la enfermedad, sienta o no sienta síntomas. Ajá, a partir de una edad específica. Ajá, en este caso, Como nosotros, de en el caso de rutina. los hombres somos 40 años. Masivo. Y masivo, exactamente. Correcto. Masivo. Por eso es que la jornada. Y yo lo venía hablando en estos días con un colega que, lamentándolo mucho, para el hombre o para la prevención o la lucha contra el cáncer de próstata, para decirlo así, es mucho más baja el interés con respecto al cáncer de mama. No estoy desprestigiando el cáncer de mama, pero O de no cuello se le hace, uterino. o de cuello uterino, no se le hace tanta propaganda y tanto interés al cáncer de próstata. Pero vamos a hacerlo porque más bien el hombre es más reacio a ir a un urólogo que la mujer a ir a un ginecólogo o a un mastólogo para que le examine las mamas. Bueno, aquí estamos nosotros haciendo esa labor, Exactamente. patrocinado por Pharmatic La Santé, y dándole gracias también a nuestros receptores, Uroendoláser, y a nuestros receptores en donde estamos realizando nuestro podcast, que es Royal Studios, agradeciéndoles precisamente su hospitalidad y su buen trato. Estamos concluyendo ya con este podcast. Doctor Marcos, últimas recomendaciones para esos pacientes, para esas personas que estamos en este mes, en el mes azul, el mes del cáncer de próstata, donde ya sabemos que la prevención es la bandera. Importante los pacientes como lo dijo Pedro, con antecedente familiar, importantísimo evaluarse a una edad mucho más temprana. La Sociedad Venezolana de Urología plantea la evaluación por encima de los 45 y si tiene antecedentes familiares por debajo de los 40. Deben hacerse su tacto rectal, su antígeno prostático. Esos dos parámetros son para evaluación masiva, como dice Jorge, pero en una consulta adicional a eso le sumas la ecografía para tener una idea del tamaño, ¿verdad? Y obviamente, pues, evaluarlos en nuestras consultas por un urólogo, porque es quien está preparado y capacitado para decidir qué decisiones tomar en pacientes con alteraciones en su evaluación de rutina. Pues. Doctor Franco, para concluir, una de las preguntas más comunes que siempre tienen los pacientes o tienen los usuarios es: si yo tengo un crecimiento prostático benigno, con el tiempo, ¿eso se podría convertir en una patología maligna? Como si hay tejido prostático, hay pacientes que llegan con un crecimiento prostático benigno, X número de volumen. Es muy importante lo que dijo el doctor Marcos Vázquez hace ratico. La edad, ¿sí? Mientras tú te acerques, te aumentes en edad, el paciente tiene mayor riesgo de sufrir un cáncer de próstata. Dentro de unos años, pues se dice que todos los hombres que llegan a 90 años van a tener cáncer de próstata. Pero el crecimiento, la malignización de alguna célula prostática, pues es al azar. Obviamente hay muchos productos y hoy en día estamos bombardeados de agentes mutágenos que en cualquier momento puede haber un cambio de la celularidad y pues presentarse el cáncer de próstata. En resumen, Entonces, en líneas generales, pues un paciente que tenga un crecimiento prostático no necesariamente va a tener un cáncer de próstata, pues es muy común en la consulta ver pacientes que llegan asustados porque le dicen tienen 100, 80 gramos de próstata, tengo un cáncer. No, eso no es así.
En resumiendo, entonces, las personas que van a desarrollar un crecimiento prostático benigno desarrollan un crecimiento prostático benigno y las personas que van a desarrollar un crecimiento prostático maligno desarrollan un crecimiento prostático maligno, pero no tiene que ver una con la otra o viceversa. Podría hacerlo porque, fíjate, hemos tenido pacientes que los hemos operado de distintas maneras, independientemente del procedimiento, por un crecimiento prostático benigno, o sea, por una hiperplasia prostática benigna, y han pasado 15, 20 años y vuelve con un crecimiento, con elevación de cifras del antígeno, le haces una biopsia y tiene un carcinoma prostático. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas piensan que cuando lo operan de la próstata sale todo el órgano y resulta que no es así. Cuando lo operas de un crecimiento prostático benigno, se deja la cápsula prostática que, llevándolo al término, comparándolo con una mandarina, le quitas los gajitos y le dejas la conchita. Bueno, esa conchita puede volver a crecer de nuevo y se puede malignizar, razón por la cual, después de operado, debe ir a control anual. Exactamente igual. ¿Por qué? Porque es potencialmente malignizable. Sí. Porque es Y tejido. Y es importante porque si llevamos a un paciente con un antígeno bien, un tacto bien, ¿ok? Que todo me lleve a que sea una hiperplasia prostática benigna, sacamos con mucha confianza, como dice el doctor Marco, esos gajitos de esa mandarina, que sería lo que llamamos la zona transicional de la próstata. Pero lamentándolo mucho, se ha comprobado que la mayoría, más del 70% de los asientos de cáncer de próstata están en la periferia, que es lo que dejamos. Sin embargo, ya no es algo de no esperarse y ni nadie va a juzgar a nadie por el hecho de haberlo hecho de manera como una próstata benigna porque era benigna. Porque todo indicaba eso. Ahora, si tenemos una alarma, como es un antígeno elevado o un tacto patológico, debemos tratar de investigar más para que eso no ocurra. Pero puede desarrollar posteriormente a los 10, 15 años, 20 años un cáncer de próstata en eso que quedó allí, que es la parte periférica de la próstata, que sería más que todo cápsula. Bien, concluyendo este podcast, agradeciendo su presencia, doctor Vázquez, doctor Franco, doctor Dubuc, y mi presencia, doctor Luis Araujo. Muchas gracias a Pharmatic La Santé por la invitación y quedamos hasta una próxima oportunidad. Adiós. Bueno, y un mensaje para la casa. Un dedo al año no hace daño.